Dios es bueno. Creían que el pastor iba a predicar, ¿verdad? Así es, Dios nos sorprende. Wow. Padre, gracias te damos, Señor, por el pastor que tú nos has dado, Señor, por la familia pastoral. Señor, en esta mañana la bendecimos, Señor. Padre, y te damos gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros, aún en ese aspecto de enseñar la buena doctrina, Padre. Señor, en esta mañana nos presentamos una vez más delante de ti, Padre, porque no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios, para saber las cosas que tú nos has concedido. Padre, tú has puesto eternidad en nuestro corazón y nosotros todavía no entendemos, Dios, lo que tú has hecho desde el principio y lo que harás hasta el fin. En esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que la palabra que va a ser dada, Padre, llegue a cada corazón, a cada vida y produzca, Señor, el fruto por el cual tú envías esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Ciertamente, decía el pastor, que hemos pasado tiempo interesante. Pero el tiempo que le ha tocado vivir a esta generación, a nosotros los panameños, para ser más conciso, ha sido un tiempo donde nos sentimos atrapados, angustiados y muchas veces temerosos del mañana. ¿Cuántos se han sentido así? No me dejen mentir. Amén. Pero la palabra de Dios, nuestro Dios es un Dios grande que nos ama y Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando llegan esos momentos donde nos sentimos atrapados, nos sentimos angustiados, el Señor le dice: acuérdate, no te dejaré, no te desampararé nunca. El Señor viene y nos dice: yo soy tu pastor, nada te va a hacer falta. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor me llevó a este pasaje que yo quiero que ustedes lean conmigo. Pónganse de pie, hagan ejercicio, que yo voy a estar más tiempo que ustedes parados. Me llevó a este texto, que es un texto conocido por todos, pero quiero que los leas internalizándolo y apropiándote de él. Cuando llegan esos momentos de angustia, esos momentos que te sientes atrapado, esos momentos en que te sientes temeroso de lo que pasará mañana, el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, verso 24 al 34, de la siguiente manera. Le leo de la NTV. Dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Por eso les digo que, y me vino una paz a mi corazón, no se preocupen, mis hermanos, por la vida diaria. Y Reina Valera dice: no os angustiéis por vuestra vida. Y sigue diciendo la NTV: no te preocupes si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Y Dios comienza a hacernos preguntas que yo quiero que tú reflexiones en esta mañana. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial la alimenta. Pregunta 2. ¿Y no son ustedes para Dios mucho más valiosos que ellos? ¿Cuántos se creen más valiosos que los pájaros? Amén. Sigue diciendo: ¿acaso con todas tus preocupaciones podrás añadir un solo momento a tu vida? Otra pregunta más:
¿por qué te preocupas por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y vuelve de nuevo y nos dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Diga, Dios tiene cuidado de mí. Pero nos hace una pregunta que me hizo pensar. ¿Por qué Casa de Oración Cristiana? ¿Por qué mis hermanos tienen tan poca fe? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan, oigan esto, el pensamiento de los incrédulos. ¿Cuántos son incrédulos aquí? Oh, oí varios amén, eso es triste. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. No está diciendo que las necesidades no son importantes. Te está diciendo que tu Padre Celestial ya sabe cuál es tu necesidad. Y te dice el secreto de todo esto. Busquen el reino de Dios por encima de todas las demás cosas. Y lleva una vida justa. Y Él te dará todo lo que necesita. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Pueden sentarse. Primer punto, haz de Dios tu prioridad. Cuando Dios comienza a hablarnos a nosotros y nos dice, no te preocupes por las cosas materiales. No te preocupes por las cosas que necesitas, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Pero leemos esta palabra y seguimos preocupados. Leemos esta palabra y seguimos inquietos. Estos días en Panamá ha sido terrible. Cuando usted lee o abre o escucha la noticia, oímos de homicidios, femicidios, secuestro, desabastecimiento, huelga en las calles, cierre de calles. Oímos de el alza de la gasolina, tantas cosas que estamos escuchando a nuestro alrededor y nos están contaminando porque comenzamos a hablar como los incrédulos. Comenzamos a hablar como los que no tienen a Dios y nos olvidamos que Jehová es nuestro pastor y como decía el canto, Jireh bastará. Jireh bastará. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Nuestro Dios debe ser nuestra prioridad. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu prioridad? ¿Tu prioridad es tu trabajo? ¿Tu prioridad es tu familia? ¿Tu prioridad es el gobierno? ¿Tu prioridad es la economía? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 10:37, el que ama más a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y usted dice, wow, qué fuerte. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo en este pasaje que acabamos de leer, es que nosotros tenemos que establecer claramente cuál es nuestra prioridad. ¿Quién es nuestra prioridad? Y nuestra prioridad debe ser Dios. Cantamos que el centro de todo es Jesús.
Pero a la hora de los problemas vienen a ocupar el lugar de Dios. Las situaciones ocupan el lugar de Dios. Nuestros hijos ocupan el lugar de Dios. Y se nos olvida que Dios está por encima de todas las cosas. Y se nos olvida que Dios nos ama con amor eterno. Y pensando en esto, voy a mi segundo punto. ¿Cuál es la realidad que estamos confrontando la iglesia, el pueblo de Dios, el mundo entero? Porque la palabra de Dios dice, basta cada día su propio afán. Y aunque hay gente que está sufriendo por el mañana, que no ha llegado, el Espíritu Santo te vuelve a traer al hoy. Y una de las situaciones que estamos viviendo en el tiempo de hoy es que no tenemos a Dios como nuestra prioridad. Charles Stanley, un teólogo, dijo estas palabras: cuando nosotros empezamos a confundir el bien con el mal y el mal con el bien, es inminente que vendrá el juicio de Dios. Lo repito, cuando empezamos a confundir el bien con el mal y el mal con el bien, el juicio divino va a ser inminente. Y eso es algo que está pasando en nuestro tiempo. Hay confusión, hay contradicción y hay mucho afán aún en el pueblo de Dios. Y el Señor me llevó a Jeremías capítulo 6, verso 16. Dile al que está a tu lado, presta atención porque la cosa viene fuerte. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor. Esto dice el Señor. No estoy hablando yo. No está hablando un teólogo. La palabra dice, así dice el Señor. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta mañana? El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le quiere decir en esta mañana. Así dice el Señor: deténganse en el cruce y miren alrededor. Deténganse en el cruce y miren alrededor. Iglesia, detente. Estás viviendo aceleradamente. Estás reaccionando a las cosas que ocurren. Pero no te has detenido a ver qué es lo que Dios te quiere decir en medio de la situación que se está presentando. Tienes tu propia lógica, tus propias deducciones. Pero la pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué Dios me está hablando en este tiempo? Y Dios te está diciendo en esta mañana: deténgase en el cruce, detente en el camino, deténgase. Esto me hace recordar un día en la universidad. Estaba yo en uno de los salones de economía estudiando y oigo un escándalo. Cuando me asomo, son los estudiantes de Derecho y de otras facultades que están corriendo, están tirando piedras. Y yo no me había dado cuenta de nada. Pero en eso que yo bajo y salgo, viene un tumulto de gente corriendo. Y yo, Elena, ¿qué creen que hago? Comienzo a correr también. Y yo voy corriendo con Vicente y toda la gente. Y en eso que yo estoy corriendo, el Espíritu Santo me habla y me dice: detente. Y yo, así como cuando uno jugaba pan con queso, me detuve. Y me habla el Espíritu y me dice: ¿por qué estás corriendo? Y yo me sonrío, porque cuando te das cuenta de tu tontería, te sonríes. Así que yo me sonrío, digo: es verdad, ¿por qué estoy corriendo? Y me dice el Espíritu: mira a tu alrededor. Y cuando miro alrededor, están tirando piedra, palo. Y yo iba junto con ese grupo. Yo dije: wow, voy para el peligro. Detente. Y tranquilamente me paré y comencé
a caminar hacia la Vía España, hacia el otro lado. A veces andamos así en la vida, corriendo porque todo el mundo corre, haciendo lo mismo que todo el mundo hace. Todo el mundo está hablando del alza de la gasolina y que no van a poder. No, nuestro Dios no tiene que ver con el alza. Él es dueño del oro y la plata. Él suple poco, suple mucho. Él es dueño de todo. Tu lenguaje no puede ser como el de los incrédulos. Tú tienes que decir: Jehová suplirá, Jireh bastará. Detente. Detente. Es hora de que tú te detengas. No es posible que vivamos afligidos por el mañana que todavía no llega. Estamos hablando del relevo generacional y nos preocupamos por el relevo. Eso no ha llegado. El mañana le pertenece a Dios y Dios dirá cómo hará su relevo. Aplauda si va a aplaudir bien. No te aflijas por el mañana. Detente y mira lo que Dios te quiere mostrar. Sigue diciendo Jeremías 6:16. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él. Primero nos dice: detente en el cruce. Y luego nos dice: pregunta por el camino antiguo, por el camino justo, y anden por él. Y otra versión le dice: pregunten por las sendas antiguas. Y la palabra de Dios me enseña en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios me enseña en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Me enseña que yo debo entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque tenemos que ver lo que Dios me está diciendo a mí en este tiempo. Preguntad por el camino antiguo. Pregunta por el camino justo. Pregunta por la senda antigua y andad por ella. Pregunta. Es como cuando uno va en el vehículo y de repente tienes el GPS y por alguna razón tú no entendiste cuándo girar y giraste mal. Y el GPS comienza a decir recalculando. ¿Cuántos se enojan cuando eso pasa? Y te dice vira a la derecha, pero tú estás mirando y tú dices yo no creo. Yo creo que es por aquí. Y tú insistes y el GPS sigue diciendo recalculando. Y tú tienes ganas como de estrellar el GPS o de apagarlo. Pero de repente te das cuenta que estás bien perdida. ¿Cuánto le ha pasado eso? Bien extraviado. Porque cuando tú te desvías o pierdes el camino, es necesario recalcular, es necesario volver a la senda antigua, es necesario. Y el pueblo de Dios se ha desviado del camino. Y Dios le está diciendo, detente, pregunta por las sendas antiguas. Deuteronomio nos dice, acuérdate de los días antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. Pregunta a tus ancianos y ellos te dirán. No es cosa de andar por donde Elena quiere o por lo que a ti te gusta. Es andar por donde Dios ha dicho que nosotros debemos de andar.
Y cuando hablamos de senda antigua, eso no tiene que ver con los coritos de ayer. Ay, lo que pasa es que ya no se canta como antes. No tiene que ver con eso. Hoy se cantaron 3 cantos que yo no me conocía. Pero le gustó. ¿Sintió el mover de Dios? Amén. O sea que la senda antigua no tiene que ver con que si se canta himno, si se canta movido. Eso no tiene que ver con la senda antigua. La senda antigua no tiene que ver con los métodos de enseñanza. Que si se hace así, que si se usa la internet, que si se usa los medios. Eso no tiene que ver con eso. La senda antigua no tiene que ver con tu forma de predicación ni de evangelizar. La senda antigua tiene que ver con lo establecido por Dios en su palabra. La senda antigua tiene que ver con lo que Dios ha dicho en su palabra. Tiene que ver con la santidad, con lo que Dios te ha dicho en su palabra y te ha declarado desde el principio. Por eso cuando yo leo Éxodo 19, verso 3 en adelante dice: así dirás a la casa de Jacob y a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os atraje a mí. Ahora pues, si oyes mi voz y estás atento a cumplir mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque todo en la tierra es mío. Wow, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí Jeremías le está hablando al pueblo de Judá, hablándole de que se han desviado del camino. Y hoy Dios nos está diciendo en este tiempo que nuevamente la iglesia y el pueblo de Dios se ha desviado del camino. No está entendiendo el camino que debe de andar. Cuando yo leo este pasaje me habla de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios me dice que cuando el pueblo de Israel no aceptó como Dios, Dios nos escogió a nosotros los gentiles y nos ha hecho su pueblo. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? ¿Cuántos saben que Él nos ha hecho su especial tesoro? Pero para ser su especial tesoro tenemos que guardar su pacto. Eso es lo que me habla la senda antigua. Segunda de Crónicas 7:14 me dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten a mí, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Andar por la senda antigua es apartarse del mal camino. Apartarse del mal camino. Saber que estás cogiendo por un lugar que no es. Y Dios te está diciendo: casa de oración cristiana, detente y vuelve a la senda antigua. Vuelve a lo establecido por Dios. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, se convierte de su mal camino, entonces yo los oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es andar por la senda antigua. Primera de Reyes capítulo 2 del 1 en adelante. Cuando ya le tocó la hora a David de hacer el relevo, de darle al hijo Salomón el trono, David lo que hizo fue lo siguiente. 3 consejos le dio.
les dijo: esfuérzate y sé hombre. Pero le dijo lo segundo: guarda los preceptos de Jehová andando en sus caminos. Guarda los preceptos de Jehová andando en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Le aconseja al hijo: guárdate de seguir la senda antigua. No es para la izquierda ni para la derecha, es seguir el camino justo de Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a su iglesia en este tiempo. Volvamos a la senda antigua. Si te desviaste, regresa. Y le termina diciendo: y hallarás descanso para tu alma. ¿Qué quiere decir bendición? David le termina diciendo al hijo: si tú guardas la palabra, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, serás prosperado. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, serás prosperado. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tercer punto: ¿cuál es tu respuesta a Dios? Porque cuando Jeremías les dijo, hablándole al pueblo de Judá eso, la respuesta del pueblo de Judá, que se encuentra al final de este versículo, fue: ellos respondieron: no, ese no es el camino que queremos andar. No, ese no es el camino que queremos andar. Ellos querían seguir sus caminos de idolatría, querían seguir en la apostasía, querían seguir haciendo lo que le da la gana. Y a pesar de que Dios le habló del juicio que vendría sobre ellos, ellos desecharon la palabra de Dios y prefirieron seguir en sus andanzas. ¿Cuál es la respuesta tuya en esta mañana? Donde Dios te dice: cuando te preocupas es porque tienes poca fe. ¿Cuál es tu respuesta? Cuando Dios te dice: anda, pregunta por el camino antiguo, el camino justo, por la senda antigua, y anda por él, ¿cuál es tu respuesta? ¿Tu respuesta es no? ¿Yo voy a hacer lo que me da la gana? Iglesia, Dios nos está hablando en esta mañana. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a seguir haciendo lo que te da la gana? No. Porque si nosotros le decimos al Señor: yo quiero andar por tu camino, vamos a hallar descanso para nuestra alma. El verso 17 dice: puse centinelas sobre ustedes que dijeran: estén atentos al sonido de la alarma. Pero ustedes respondieron: no, no prestaremos atención. No prestaremos atención. Por lo tanto, naciones, escuchen esto y tomen nota de la situación de mi pueblo. Verso 19. Escuchen, habitantes de toda la tierra. Eso incluye a Panamá, incluye a Casa de Oración, incluye a cada uno de los que estamos aquí. Escuchen, dice el Señor: yo traeré desastre sobre mi pueblo, porque este será el fruto de su intriga. Porque se niegan a escucharme, han rechazado mi palabra. Han rechazado mi palabra. Dios nos está hablando de volver a la senda antigua. En la senda antigua Dios dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre.
Amén. Esta iglesia, la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Y dice, te llamarás casa de oración. Casa de oración. ¿Cómo se llama esta iglesia? Pero usted no ora. Amén. Casa de oración. Pero ¿qué pasa? Aplaude si vas a aplaudir, hijo. Eso está bien. Nos llamamos casa de oración, pero los miércoles que hay oración, usted no está. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién es tu prioridad? Porque decimos que la prioridad es Dios, pero hacemos lo que nos da la gana. ¿Dónde estás tú los miércoles? Esta iglesia, inspirada, dirigida por Dios, ha puesto los viernes de enseñanza bíblica. Y algunos se comienzan a mover en el puesto inquieto. Y me agrada porque Dios dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Y si estás inquieto es porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Hay viernes de enseñanza, pero tú ¿dónde estás? Y dices que amas la palabra de Dios, pero no vienes a escuchar la palabra de Dios ni a ser enseñado. ¿Ya lo sabes todo? No necesitas que nadie te enseñe. Yo tengo más de 40 años en el Señor y necesito ser enseñada por Dios. Dios no está diciendo vuelvan a la senda antigua, donde Dios es mi prioridad. Es verdad que necesito comer. Es verdad que tengo que llevar sustento para mi casa. Pero Dios te dice detente, porque más importante que el sustento son tus hijos. Y no le estás dedicando tiempo. 6 días trabajarás y 1 descansarás, pero tú quieres trabajar 7. Vuelve, recalculando. Te estás desviando y no te has dado cuenta. Y estás avanzando y avanzando y vas, mira, perdiéndote más y más. El pueblo de Judá tenía 2 opciones. Tú también tienes 2 opciones. Una opción era arrepentirse y abrazar la salvación. Y la segunda era seguir haciendo lo que le da la gana y esperar el juicio y la destrucción de Dios. ¿Cuál es tu opción? ¿Por cuál te vas a inclinar? La senda antigua es hacer lo que la palabra de Dios me dice que yo tengo que hacer. Y la palabra dice, meditad en mi palabra. Que no se aparte mi palabra de ti, de día ni de noche. ¿Cómo que hay estudio de la palabra? Y algunos dicen, ¿cuándo es eso? Te has acostumbrado a la vida cómoda. Yo lo voy a ver por internet cuando tengo un momentito libre. Ni siquiera lo ves en el momento que lo están dando, sino que dice, lo voy a ver cuando tengo algún momento libre allí, yo lo pongo. ¿Es eso lo que Dios nos manda en su palabra? La senda antigua. Volvamos a la senda antigua. Que Dios sea nuestra prioridad, que mi Dios sea nuestra prioridad. No sea mentiroso diciendo que el centro de todo es Jesús cuando no tienes tiempo para Dios. Saca tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El pastor me dio permiso para llamar al altar. Y yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Porque así como el pueblo de Judá, Dios le dio la libertad
de tomar su decisión, Dios a esta iglesia también le da la libertad de tomar su decisión. Pregunta por la senda antigua. Pregunta a los ancianos. Pregunta, vosotros viste lo que yo hice con el pueblo de los egipcios. Y viste cómo los tomé como alas de águila y los atraje a mí. A pesar de su infidelidad, el pueblo de Dios vio que Dios siempre es fiel. Y nosotros, a pesar de nuestra dureza de corazón y de no tener en cuenta a Dios, Dios sigue siendo fiel. Y te ha traído esta palabra en esta mañana para que tú recalcules y vuelvas a la senda antigua.